de acercarse y compartir con nosotros la presentación de este quinto cuaderno de comunicación Evoca y que dedicamos a identidad digital y reputación online. Además de agradeceros vuestra presencia, agradecer también la participación, la colaboración y la asistencia aquí de David Martínez, de Paloma Llaneza y de Mariluz Congosto, que son tres de los autores que participan en este cuaderno. Y también agradecer a la EOI que por tercera vez nos acoge en su sede para hacer esta presentación y siempre nos hemos sentido muy cómodos, muy a gusto y agradeceros lo buenos anfitriones que sois con nosotros. La colección como tal arrancó hace 2 años con Pepe, con mi hermano y un servidor, que tratamos de sacar adelante un proyecto que tenía un objetivo claro: caracterizar cómo estaba cambiando la comunicación con la llegada de Internet y sobre todo con la web 2.0. Desde entonces hasta ahora, en estos 5 números, todo lo que ha pasado viene corroborando ese planteamiento inicial. La comunicación se está dando la vuelta como un calcetín y vivimos en una época donde conviven o están conviviendo más de un paradigma relacionado con el mundo de la comunicación. En estos 5 números ya hemos participado, hemos colaborado, hemos escrito 40 autores, lo que da también idea un poco de la visión que queríamos aportar al mundo de la comunicación, y era una visión desde múltiples ángulos, desde múltiples disciplinas y de múltiples ciencias. No solamente somos periodistas los que escribimos, hay abogados, hay informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industriales, publicistas. Es decir, la comunicación abarca y afecta a distintos órdenes. Y nos parecía que para que fuera completa, global, esa visión tenía que contar con esos puntos, con esos ángulos diferentes. Y la segunda característica del proyecto es que se trata de un proyecto colaborativo, que es lo más difícil. Ninguno de los autores recibe remuneración por la colaboración y todos trabajamos pues desde ese espíritu más o menos altruista o colaborativo o no remunerado. Sí, no es verdad. Siempre lo dicen, pero no es verdad. Todos son muy 2.0 en ese planteamiento. Pues es esa función o ese proyecto colaborativo y con una orientación divulgativa. No escribimos o no están pensados para especialistas, está pensado para toda la gente a la que le interesa la comunicación y que precisamente no son expertos en Internet ni expertos en el mundo 2.0. Lo que nos parecía importante era disponer de unas visiones monográficas en torno a determinadas materias, estructuradas como 7 puntos de vista, que la suma de todos ellos fuera más que la suma individual de cada uno de ellos, ¿no? Y eso es lo que tratamos y seguimos avanzando. La acogida sigue siendo muy buena y mientras que el cuerpo aguante, pues ahí seguiremos y esperemos que, como dice el refrán, pues no haya quinto malo. Y repasando un poco cuáles han sido los números hasta ahora, pues hace 2 años, en julio de 2009, arrancamos con el primero, el único que editamos en papel y que lo orientamos a la revolución de la prensa digital. Era un repaso también por ver cómo los soportes, fundamentalmente la prensa escrita, estaba evolucionando y cómo estaba sufriendo las transformaciones del mundo de Internet. Si veis los nombres, el lujo de la colección son verdaderamente quienes escriben. Cada uno en su ámbito son profundos conocedores de la realidad de la que hablan, ¿no? Y tenéis los iré pasando y iréis viendo los nombres, y muchos de ellos, bueno, yo creo que el 90 y tantos % son tuiteros, blogueros y muy conocidos del mundo de Internet y de la web 2.0. El segundo cuaderno lo dedicamos a analítica web y también tuvimos la satisfacción de editar el primer texto, yo creo que era un compendio en castellano sobre esta materia.
Y este número lo coordinó Adrián Segovia y cuenta también con la participación de algunos de los principales expertos en España en materia de analítica web. El tercero dedicado al mundo de la televisión, y lo indicamos además como una primera parte, porque vimos que el tema no se agotaba. Hablamos de las transformaciones también del mundo de la televisión y de los contenidos audiovisuales, pero tenemos previsto abordar en una segunda parte la llegada al mundo de la televisión de nuevos agentes, de nuevos entrantes, de nuevos mediadores que están situándose entre los creadores de contenidos y las propias televisiones y las audiencias. El cuarto, que fue el último hasta hoy, lo presentamos el 23 de febrero de este año y para mí también ha tenido especiales satisfacciones. Lo presentamos justo después o cuando estaba en ebullición toda la situación de las revueltas árabes y la situación en Túnez, Egipto, Libia, pero todavía no había llegado el 15M, era a finales de febrero. Y escuchando las intervenciones, leyendo los artículos, pero sobre todo las intervenciones de aquel día, el 15M, la Spanish Revolution estaba latente. ¿No? Estaba... No, no, pero yo os animo a echar un vistazo, a releer algunos de los artículos que aparecen, porque sí que es verdad que estaba la carga, toda la carga latente de la red y cómo se veía que la comunicación política era como un traje ya al que le sobraba, al que le estaban reventando las costuras. La relación entre la sociedad y la política, entre los políticos y la sociedad, se está transformando completamente. La web 2.0 cambia la forma de relacionar y entender la política. Y en ese sentido se veía que la política tradicional no estaba siendo capaz de dar respuesta a esas nuevas necesidades, fundamentalmente de participación, de transparencia, que la sociedad demandaba y que los políticos tradicionales pues les resulta difícil dar respuesta. Y llegamos al quinto. La reflexión o la conclusión final del cuarto capítulo fue el proceso de desintermediación que se está produciendo entre la sociedad y los tradicionales también intermediarios sociales. Hay una pérdida de confianza en toda la sociedad occidental en relación a lo que han sido los colectivos que tradicionalmente han tenido prestigio, reputación y autoridad para determinadas cuestiones. Algo que en comunicación son los medios, y estábamos viendo cómo la sociedad cada vez más confía menos en ellos. Y están apareciendo nuevos perfiles, tanto de expertos, de amateurs, conocedores en profundidad de una determinada materia, que están convirtiéndose en los nuevos influyentes. Y ese es el punto y el origen que nos dio lugar a preparar este quinto cuaderno dedicado a la identidad y a la reputación digitales. Este es el índice de contenidos de la publicación y Julio Alonso, que al final estaba previsto que viniera hoy, pero ha tenido un problema de última hora y no ha podido incorporarse con nosotros, hace una introducción que yo creo que despierta muchísimo el interés y fija perfectamente cuáles son los elementos o los temas centrales de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de identidad digital? ¿Qué es y cómo cambia la reputación en un entorno 2.0 respecto a la reputación tradicional? Fernando Polo lo que hace en su artículo es hablar precisamente de cómo gestionar eficazmente la reputación digital en ese entorno. David enfoca su artículo a analizar cuál es el mundo de relación que existe entre las marcas y la web 2.0. ¿Qué cambia para un gestor de una marca? ¿Qué cambia para una marca el hecho de vivir en un mundo, como él señala, tan líquido, tan fluido, donde las cosas van tan rápido, donde los receptores de la información, de los consumidores de la publicidad o de la información dejan de ser sujetos pasivos y contribuyen a la creación, a la construcción de esas nuevas marcas? Paloma aborda
todo lo que tiene que ver o lo que tiene que ver con las consideraciones legales, que es un ámbito muy importante donde estamos entrando de la web 2.0, y cómo se relaciona la reputación y la transparencia. ¿Qué podemos esperar de la regulación en torno a temas como la privacidad o la intimidad? Reflexiona en torno a siquiera si es posible seguir manteniendo en un mundo hiperconectado, donde la información permanece durante años y años, donde los indexadores encuentran cualquier detalle del perfil o de la vida de un individuo pasados 10, 15 años, si es posible, si podemos seguir hablando de intimidad, si es posible seguir hablando de privacidad en ese entorno. Miguel Desfresno, que es sociólogo, aborda también cómo medir. Es decir, la reputación se puede medir, podemos medir cuál es nuestra identidad, qué dicen de nosotros en la red, si mejoramos o empeoramos nuestra reputación. Y a través de un artículo, pues yo creo que eso, muy prolijo en la metodología, llega a esa conclusión. Es posible y propone una propuesta metodológica para alcanzar o para trabajar en la medición y cuantificación de la reputación online. Delia Rodríguez trata también sobre un tema muy actual que tiene que ver mucho con Twitter, pero no solamente con Twitter, sino también con el mundo de los nuevos influenciadores. Si estamos diciendo que los tradicionales, los medios tradicionales, los intermediarios tradicionales están perdiendo autoridad, prestigio, reputación, influencia, ¿quién lo está ganando? ¿Quiénes son? ¿Tienen alguna característica especial? ¿Responden a algún perfil? Delia fundamentalmente yo creo que también se hace preguntas y no para todas se encuentra respuesta, pero sí que también apunta algunas señas de identidad de cuáles son estos nuevos influenciadores y qué es lo que tienen, qué es lo que les hace diferentes y qué es lo que, cómo consiguen que su influencia penetre o se difunda a través de las redes sociales. Antonio Fumero es quien pone en relación ese mundo individual de personas y organizaciones y cómo se comporta, cómo nos transformamos en red, cuando funcionamos, cuando trabajamos, cuando nos comunicamos, cuando nos informamos, cuando lo hacemos en red. ¿Qué diferencias existen entre ese planteamiento de individuo, organización individual y el mundo interconectado? Y por primera vez en la colección lo que hemos incorporado ha sido un caso, un análisis de una situación comprometida en Internet y que lo hemos hecho a medias entre Mariluz y yo. Analizamos, y lo veréis, lo podéis ver en el contenido del caso, una situación que se produjo en relación al anuncio del ERE de Telefónica en la reunión con inversores que tuvieron en Londres en el mes de abril. Y cómo llegó a ser trending topic en muy poco tiempo. Estábamos analizando las capacidades de la red y de Twitter para ver qué podíamos hacer con ese tipo de información, qué datos nos ofrecía esa información, y nos encontramos con que teníamos monitorizado cuál había sido toda la conversación en torno a ese tema a lo largo de un mes y pico. Y este es el fruto de ese trabajo y que de alguna manera es el resumen o el refrendo de que las cosas que se cuentan en los artículos no son meras hipótesis. Ocurre, está ocurriendo y responde a unos principios, responde a unos planteamientos de los cuales los autores hablan en sus artículos y que quedan reflejados en las conclusiones del análisis. Y podemos ver cómo efectivamente existen en Twitter perfiles de influenciadores que no son influyentes por su poder, no lo son por su situación social, lo son porque aportan información de valor y la red se lo reconoce. La propagación en Twitter no es responsabilidad de los medios de comunicación, aunque lo que se cuenten sean noticias. La responsabilidad de la propagación en Twitter es de los propios usuarios. Son los propios usuarios, los propios tuiteros los que hacen
y llegan a conseguir que algo, una noticia, una empresa, una persona, sea trending topic un día determinado. Y hasta aquí un poco el contenido del cuaderno. Y ahora iré dando paso a los autores para que cada uno de ellos brevemente pueda contaros con detenimiento qué es lo que han escrito y por qué. Y el primero será David Martínez. Te hago una presentación rapidita. David es licenciado en periodismo por la Complutense de Madrid y con especialidad didáctica en lengua castellana y literatura. Desarrolla su actividad profesional en una multinacional de telecomunicaciones en el área de comunicación externa. Lleva pues cerca de 20 años trabajando en temas vinculados con la comunicación, tanto en medios como en agencias y empresas de diversos sectores. Él dice que trata de impulsar cambios en inercias obsoletas en distintos foros, docentes, informativos, ciudadanos, profesionales. Está casado, tiene 2 niños, un niño y una niña, y dice también que su obsesión es contribuir a crear un mundo mejor para ellos. Su palabra favorita, progreso. David. Esto no sé cómo lo pongo. Bueno, para mí, primero, antes de nada, quería agradecer a Julio la invitación, ¿no?, a participar en estos cuadernos, ¿no?, en el 5º cuaderno. Para mí es un gustazo, ¿no?, estar con gente, bueno, como Mariluz, como Paloma y como tantos otros que han colaborado en este cuaderno y los anteriores, ¿no? Además, yo con Julio, pues esto es un poco, yo lo comparaba ayer, lo comparaba con mi mujer, con mi mujer, no, a Julio, hablando con mi mujer, decía, joder, esto es un poco como Nadal y Federer, ¿no? Yo a Julio le admiraba cuando estaba director de comunicación de Retevisión, coincidimos, yo allí empecé en lo que era Retevisión Interactiva, Eres Más, un portal que salió, a lo mejor no os acordáis, pues estos muy jóvenes, pero... Bueno, pues tú eres más joven, te lo habrán contado. Y yo le veía ahí como, bueno, pues cómo trabajaba en Retevisión y la verdad es que para mí era un referente, ¿no? Y luego, pues por estas casualidades de la vida, pues resulta que se hizo mi amigo, encima se hizo uno de mis mejores amigos, y entonces pues eso para mí es un gustazo estar aquí, ¿no? Con él, ¿no? Y poder colaborar en este proyecto que a mí me parece que está muy bien, que se ha convertido ya en una cita pues ineludible, ¿no? Casi para todos los que nos interesa la comunicación y la reflexión sobre lo que está pasando, ¿no? Y está muy bien eso que decía Julio, ¿no? Que hay, y yo me incluyo en ellos, ¿no?, que hay autores que más que respuestas plantean preguntas, ¿no? Lo que está pasando a una velocidad muy rápida y a mí pues siempre me deja perplejo, ¿no? Tanta gente que tiene certeza sobre todo esto, ¿no?, de las redes sociales, de la eclosión de Internet, ¿no? Bueno, yo tengo pocas, ¿no? Lo que sí, la única certeza que tengo es que bueno, que creo que hay que trabajar en ello. Cada vez creo que hay que hablar menos y trabajar más en este ámbito y en eso estamos, ¿no? En concreto a mí me ha tocado el tema de, bueno, escribo sobre marcas y redes sociales. Al final, bueno, marcas e Internet, ¿no? Al final, bueno, no voy a hacer un resumen de lo que he escrito, bueno, ya lo tenéis ahí, pues ya lo leéis, ¿no? Pero al final, por resumirlo en una frase, yo creo que en estos entornos de crisis en los que nos encontramos, pues el fortalecimiento de los lazos con los consumidores, con los clientes, pues facilitan la supervivencia de las marcas y de las empresas, ¿no? Pensando ayer en cómo explicar esto de una manera pues muy clara, ¿no? Porque al final también me ha gustado lo que ha dicho Julio, ¿no?, que esto no es para especialistas, ¿no? Y, de hecho, yo luego le mandaré un resumen a mi padre, ¿no?, que tiene 70 años, está ahí en Facebook como un león, ¿no? Y entonces a mí me gusta esto bajarlo a una dimensión humana, ¿no? Muchas veces las empresas cometemos el error, creo, de llevar todo a una dimensión de PowerPoint, ¿no? Y al final hay que bajar las cosas a pie de calle. ¿Y cómo se me ha ocurrido bajarlo? Pues la verdad es que pensando ayer en cómo explicar lo que he querido contar en mi texto, pues al final, joder, he pensado en mi madre, ¿no?
Mi madre, ahora que hablan tanto de personal branding, lo hablaba antes, pues mi madre en los años 70 ya hacía personal branding, ¿no? Mi madre se llama Enriqueta, es algo que, bueno, que espero que no vea por internet, pero ella se llamó Ketty, ¿no? Veía que era un nombre más sofisticado, más internacional, y eso es lo que ahora llamamos personal branding, ¿no? Bueno, pues ya lo hacía la gente hace mucho tiempo, ¿no? Y luego esto de estrechar los lazos con la clientela como vía para mejorar la posibilidad de supervivencia en entornos de crisis, y no solo en entornos de crisis, sino para mejorar tu posibilidad de negocio, pues digo, vaya, ¿y cómo lo ilustro esto, no? Igual, ¿no? Pues al final he pensado en mi madre, ¿no? Y cuando iba con ella a comprar al mercado, ¿no? En los años 70, en el mercado de... Bueno, en los años 70 esto queda fatal, avanzado en los 70. Porque no, yo diría en los 60, yo creo que te has equivocado. Casi en los 80. Sí. No. Y entonces, no, pero es curioso, ¿no? Porque realmente se está haciendo lo mismo, pero con distintas herramientas, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba con mi madre, pues imaginaos, a lo mejor os suena un entorno de crisis, los años 70, un mercado donde hay gente que vende lo mismo, ¿no? Hay 3 fruteros, 4 carniceros, 3 polleros. Bueno, ¿y cómo hacía esta gente, ¿no? Para que tú fueras a su pollería y no la del frente, ¿no? O fueras a comprar el kilo de tomates en un sitio y no en otro. Bueno, pues hacían una cosa que era hablar. Yo me acuerdo que iba con mi madre a comprar de la mano y echábamos la tarde. O sea, bueno, pues no tenemos nada que hacer, pues vamos al mercado. Compramos algo y, bueno, si eso hablamos y de paso compramos algo, ¿no? Pues es un poco, yo creo, lo que pretenden o pretendemos o deberían pretender las compañías que se introducen en el ámbito de Internet y de la conversación, ¿no? Con sus clientes, ¿no? Pues estrechar lazos, ¿no? Además, pues te permite cosas curiosas, ¿no? Yo me acuerdo, pues eso, yo me enfadaba mucho con mi madre, decía, mamá, pero ¿cómo compras a este frutero si te está cobrando más caro el kilo de tomates que el de enfrente? Dice, ya, pero es que es muy simpático. Bueno, pues es eso, ¿no? También la conversación te permite ciertas licencias a la hora de comercializar tus productos, bueno, pues que de otra manera pues serían muy complicadas. Por eso cuando la gente habla en teoría dice, no, pero es que la utilización de Internet de manera inteligente mejora la posibilidad de negocio de las marcas. Y lo plantean como hipótesis. Yo no creo que sea hipótesis, yo es que lo he vivido, ¿no? Yo he visto, pues, por ejemplo, que en ese mercado ha pasado el tiempo, el Tiso Molina, podéis ir, está en el barrio Portalángel, cerca del Puente de Segovia en Madrid. Entonces veis, era un mercado grande con muchos puestos y llegaron las grandes superficies y llegado el pequeño comercio de inmigrantes que presionaba mucho en precio y al final cerraron muchas tiendas, abrieron otras, pero pasado el tiempo, ¿quién ha permanecido? Pues ha permanecido las tiendas, los puestos, la pollería, la frutería, que consiguió establecer lazos realmente fuertes con sus clientes. O sea, tú no tenías ahí solo al pollero, al carnicero, tenías casi a un amigo con el que echabas la tarde, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa quizá debe ser un poco la vocación de las marcas y de las empresas en este entorno tan complicado, ¿no? Que se nos presenta. Complicado por lo que antes comentaba Julio, ¿no? Porque antes, bueno, tenías unos referentes claros, unos líderes de opinión claros, unos prescriptores claros, tenías claro quién te podía montar un fuego en un momento dado, pero ahora el fuego te lo puede montar cualquiera, ¿no? Con lo cual, está bien que se hagan este tipo de documentos que, como decía también Julio, no están dirigidos solo a especialistas, porque al final mi objetivo, yo me daría con un canto en los dientes si algún responsable de marca o algún responsable de comunicación utiliza este documento, o mi texto incluso, para convencer a su consejero delegado de que merece la pena, ¿no? Arriesgarse, ¿no? Merece la pena aprobar esto. Y sobre todo convencerle de que esto no es un pacto con el diablo, oye, que tú te puedes meter en este mundo, equivocarte y rectificar, ¿no? Que es uno, yo creo, de los grandes obstáculos con el que se encuentran las empresas a la hora de afrontar esto, ¿no? Esta novedad tecnológica, ¿no? Que ya digo que no tanto novedad de comportamiento, pero sí novedad tecnológica, ¿no? Pues hay temas de inercias que yo creo que hay que cambiar. Hay temas de organigramas que también pesan mucho dentro de las compañías y sobre todo hay miedo, ¿no? Hay miedo a que alguien te saque los colores, ¿no? A que te saque las vergüenzas. Parece que las empresas no se pueden equivocar, ¿no? No, a ver si van a... Pues bueno, no pasa nada, ¿no? Yo soy ateo y entonces no creo en que haya alguien omnisciente, infalible, ¿no? Las empresas tampoco lo son, las empresas se equivocan.
Y bueno, lo que tienen que hacer de vez en cuando pues, es reconocer que hacen cosas mal. Incluso pueden reconocer que sus clientes, sus consumidores, saben más de sus productos y de su propia empresa que ellos mismos, por una razón muy clara, porque en las redes hay millones de personas, ¿no? Y en una compañía, hombre, por muy grande que sea, son 1000 y pico, ¿no? Unos cuantos miles. Entonces, bueno, yo creo que también las redes sociales imponen eso, imponen humildad a las compañías. Yo creo que deberían imponer cierta tendencia a la honestidad, que parece que en este entorno que vivimos pues no es muy común, pero debería serlo, y sobre todo les impone disciplina. O sea, antes de la eclosión de Internet y de las redes sociales, bueno, pues la relación de la empresa con sus mercados era muy vertical, ¿no? Al final prácticamente podían hacer lo que quisieran, ¿no? Hombre, prácticamente, al final tenía consecuencias, pero bueno, no tenía que tener un seguimiento tan constante de toda su actuación, ¿no? Y ahora yo creo que las redes sociales sobre todo imponen una disciplina a las compañías de la que no pueden evitar, ¿no? O sea, ya no vale cualquier cosa, porque es que te lo van a decir y además resulta que el que te lo va a decir puede tener más followers que lectores puede tener un periódico de ámbito nacional, ¿no? Puede ser más influyente que lo que hablaba antes Julio, ¿no? De qué manera la desintermediación y de qué manera los prescriptores y los líderes de opinión cambian, pero cambian de una manera que es muy compleja, impredecible. Yo lo comento en mi texto, ¿no? Al final, y me ha gustado mucho el texto de Delia porque plantea una cosa que me ha interesado, ¿no? El tema también de la causalidad, del azar, de por qué alguien es un líder de opinión en un momento dado o un prescriptor y por qué alguien se convierte en trending topic. Pues yo no lo sé. Resulta que un tipo hace un tuit y le hace gracia a otro, y a ese otro, a otro, a otro y a otro. Pues claro, eso te exige tener los ojos muy abiertos, las orejas muy afinadas y estar muy pendiente de lo que quiere el mercado, con lo cual yo creo que ahí ganamos todos. Ganan las empresas, porque, insisto, estableciendo esos lazos con sus mercados, pues yo creo que mejora lo que yo llamo la flotabilidad, ¿no? de la marca, y por otra parte creo que ganan los consumidores que además de cariño, cuando se les contesta a través de las redes sociales, pues contribuyen a que los productos, los mercados sean mejores, más honestos, más transparentes y al final, bueno, pues mejores para todos. Así que ese es un poquito el resumen de lo que... No sé si he hablado mucho. No, bueno, perfectamente. ¿puedo seguir? Has hablado muy bien. Ah, vale. Vale. Pues el siguiente tema... Gracias. Me había sentado fatal. Bueno, os agradezco el aplauso, prefiero que lo tuiteéis, porque esto luego mejora mi... Ya te tuitearé. Así, vale. La segunda autora en intervenir va a ser Paloma Llanes. Y a pesar de lo que dice, su artículo se lee perfectamente, muy bien, y se entiende todo lo que cuenta. Y lo que cuenta además es de algo tan importante como todos los aspectos legales que tienen que ver con ese mundo de la reputación, la transparencia, la privacidad, la intimidad, el derecho al honor, elementos fundamentales tanto desde el punto de vista de los individuos, de las personas, como también de las organizaciones. Paloma es abogado, auditor de sistemas, consultora de seguridad y es colaboradora habitual del País y opinadora en distintos foros de debate, entre ellos en la sección política de este diario. Ha orientado su ejercicio profesional hacia los aspectos legales y regulatorios de Internet, operadores, prestadores de servicios, protección de datos, propiedad intelectual, así como la seguridad. Editora internacional de diversas normas ISO, CEN y ETSI, es una experta reconocida a nivel europeo en cumplimiento legal, seguridad, de tecnologías de la información y firma electrónica. Paloma. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Como queda claro, todo lo que hago carece absolutamente de interés. Son cosas
tremendamente aburridas. Ante todo querría agradecer a los Cerezo, a Julio y a Pepe la oportunidad de trabajar gratis, porque los abogados no trabajamos gratis así nos maten. Entonces, si no hay dinero por delante, difícilmente nos ponemos a trabajar. Así que os tengo que agradecer esta oportunidad de sentirme parte de un proyecto sin esperar una remuneración económica a cambio, pero sí que creo que pertenecer y formar parte de estos cuadernos y de este cuaderno en concreto, a mí no voy a decir como el rey me llena de orgullo y satisfacción, para que no lo tuitee alguien. Ya está más, ¿no? Pero sí que tengo que decir que la verdad la lectura completa del cuaderno es impresionante, queda muy bien reflejado la discusión, y ya veremos a ver cuántos lo leen y si montamos una Spanish Revolution de la reputación y de la identidad. Bueno, en realidad el artículo tiene un título que es un pestiño tremendo, es el que me proporcionó la organización y les voy a echar la culpa. Y además me dijeron una cosa estupenda, que me dijeron, hablas de esto en 2.500 palabras. Teniendo en cuenta que para nosotros cuestiones tales como reputación, identidad, transparencia, pueden ser vistos desde todas las perspectivas que se nos ocurran, porque los abogados, con tal de ganarnos la vida, somos capaces de complicar las situaciones hasta límites insospechados. Resultaba un poco complicado en realidad encajar este artículo en este proyecto, y la verdad es que después de haber leído el resto de los artículos me pregunto qué hago aquí, ¿no? ¿Qué hacemos los abogados aquí? Yo me he sentido muy identificada contigo, David. En este momento cuéntame, ¿para qué nos vamos a engañar? De la niña pequeña al cuéntame que hemos tenido los dos. Porque en definitiva los abogados lo que hacemos no es ni más ni menos que tratar con las emociones humanas. La gente viene con sus problemas de patrimonio, están muy ofendidos por algo, les echan de sus trabajos. En definitiva, somos responsables de la vida y el patrimonio de la gente, y es una responsabilidad muy grande, y eso nos confiere, por un lado, ese peso que hace que nos caigan los años encima, pero también, por otro lado, nos confiere un cierto cinismo. Y este cinismo nos viene cuando vemos la evolución social y vemos que los modos cambian, pero los seres humanos siguen siendo los mismos. Siguen echando la tarde en el mercado de barrio, o siguen echando la tarde en Twitter. Siguen teniendo las mismas preocupaciones, siguen queriendo enamorarse, siguen queriendo ponerle los cuernos a su marido, y para eso buscan páginas ad hoc. Es decir, que las emociones humanas rara vez cambian. Lo único que tenemos son herramientas más sofisticadas que nos permiten generar, digamos, una tipología diferente de situaciones a las que los abogados en concreto nos enfrentamos con cierta dificultad, porque la tipología cada vez es mayor y las herramientas que tenemos son unas herramientas muy concretas, y son unas herramientas que no se cambian de un día para otro, es decir, no son flexibles. El legislador, nuestros padres constituyentes fueron, como digo en el artículo, unos grandes visionarios a la hora del tratamiento automatizado de datos en el año 78, que se acaba de morir Franco y no sabemos ni lo que era un ordenador, excepto aquellos grandes centros de procesamiento de datos de este país. Pero cambiar las leyes ahora, dependiendo para qué, cuesta una barbaridad. No hay tampoco conocimiento en el Congreso de los Diputados. Y luego además hay otro problema, que es que no puedes legislar para las situaciones que son transitorias. Y lo cierto es que lo que estamos viviendo es una situación de completo tránsito. Es decir, no sabemos dónde estamos. O sea, hace 3 años no podías vivir sin un blog, y ahora el blog lo actualizas por Twitter. O sea, ni se te ocurre pegarte la paliza de escribirte todos los días un post cuando puedes tuitear 5 veces. O sea, es así. O sea, el microblogging ha sustituido los blogs y no sabemos lo que va a sustituir mañana. Por lo tanto, tampoco es conveniente que los legisladores se pongan a legislar situaciones concretas. Quedan obsoletas. La ley SINDE, que por cierto urgía muchísimo, pero llevamos 2 años desde que empezó la tramitación parlamentaria y todavía no ha entrado en funcionamiento. Creo que Dios ha matado varios gatitos diarios y ha dejado en la calle a no sé cuántas personas en estos 2 años y pico. Lo cierto es que es un ejemplo de cómo una ley nace muerta ya para un determinado entorno técnico. No entro a cuestionar cuestiones de naturaleza legal del mismo. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Yo me encuentro, por un lado, una herramienta potentísima, muchas herramientas potentísimas, en donde a la gente le encanta exhibirse, lo pasa pipa, colgando fotos de todo tipo en el Facebook, publicándolas en el Twitter, haciendo el mono, compartiendo momentos con los amigos. Todo eso está muy bien. Lo que pasa es que el cinismo que traemos los abogados nos lleva a pensar, Dios mío, y esta persona cuando tenga 10 años más, ¿será consciente de que ha publicado esta foto? ¿Será consciente de las consecuencias que va a tener en su vida personal, en la búsqueda de trabajo, etcétera, etcétera? Es decir,
Porque en el momento que uno sube una foto a cualquier sitio, la publica, deja de ser su foto, pasa a ser una foto universal, que acabará allí donde quieran todos los demás que acabe esa foto. Esa foto es, no hay originales de la foto, está hiper replicada en todos los soportes habidos y por haber. Por lo tanto, tu pasado, ese pasado que todos hemos tenido, ¿para qué nos vamos a engañar? Y te miro porque tienes pinta de haber sido un sinvergüenza como yo. Ese pasado que queda entre los amiguetes, esa corza tremenda en la que ese resacón en Las Vegas que hemos tenido todos en algún momento, antes quedaba en la memoria de la gente y se iba olvidando. Y bueno, pues cuando te encontrabas, pues lo comentabas y te pasabas unas risas. Ahora resulta que queda perfectamente documentado. No solo por ti, sino por toda la gente que hay alrededor tuya, toda la gente que lo ha tuiteado, toda la gente que ha tagueado la foto, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que el ser humano sigue siendo el mismo, y el ser humano sigue queriendo equivocarse y sigue queriendo que le perdonen. Una cosa tan católica que tenemos todos aquí, que es, lo hacemos mal, nos confesamos y nos perdonan. Bueno, pues Internet no perdona. Es decir, todo aquello que has hecho en Internet no te será perdonado, no será olvidado y será utilizado en tu contra ante un tribunal y entre los demás. Y la gente sigue siendo la misma y sigue queriendo poder olvidarse, sigue queriendo poder diseñar su propia imagen, en definitiva, crear su propia marca personal, y sigue queriendo dar una imagen de sí mismos que muchas veces no responde a la realidad, o que nosotros muchas veces, ¿para qué nos vamos a engañar?, nos restamos las partes menos agradables de nosotros. No, vamos, sin duda alguna. Y eso de que te diseñarte una imagen, pues te la destrozas en 3/4 de hora en cuanto has dejado que cualquiera te suba a Twitter. De hecho, hay una frase entre los amigos, cuando nos queremos hacer la puñeta, decimos a Twitter vas. Es decir, te saco una foto en una situación comprometida y te has caído con todo el equipo. La situación es que los abogados nos encontramos con personas físicas que vienen a nuestros despachos queriendo que si fueron detenidos hace 30 años y este es un caso que siempre pongo porque es un caso que tenemos en el despacho y tenemos otros muchos así, porque fue detenido por ser miembro de un comando de ETA y la noticia apareció en un medio de comunicación, pero luego resultó que se archivó esa cuestión. Cuando se mete su nombre en Google, resulta que el primer resultado es la noticia de que era un etarra, en el año 81. O sea, tiene hijos y estos hijos se dedican a la misma profesión que yo. Y cuando van a buscar trabajo les buscan en Google y resulta que cuando van a las entrevistas de trabajo les preguntan que si su padre es etarra. O sea, antes te preguntaban a qué se dedica tu padre y ahora ya directamente te preguntan ¿tu padre es etarra? Entonces, situaciones dramáticas como niñas a las que han abusado de pequeñas con nombres y apellidos que han aparecido en los medios de comunicación y que al cabo de 20 años, cuando van a buscar trabajo, esa información relativa a que su padre abusaba de ella es lo primero que tiene el entrevistador de trabajo delante. Es durísimo. Es decir, hay información antigua que se sube a la red, hay información que uno sube a la red y que quiere retirar de la red. Es decir, uno puede haber querido compartir la información, pero qué mayor libertad hay que ser un exhibicionista. Yo no le echo la bronca a la gente por ser un exhibicionista. Sé todo lo exhibicionista que quieras y ten el derecho a dejar de serlo cuando quieras dejar de serlo y dejar de compartir esa información cuando quieras dejar de compartirla. Pero la realidad es que no tenemos instrumentos por el momento para hacerlo así. Y ya no entro a hablar sobre las situaciones de los daños reputacionales de las entidades, de las marcas. Es decir, que mañana te sale un trabajador ofendido y te abre un blog, te abre un Twitter y te has caído con todo el equipo. Es decir, yo ahora se acaba de abrir uno que es Telecirco, que me tiene entretenidísima, lleva una semana abierta, ya va por los 1000 seguidores, le auguro un gran futuro y nos va contando todas las intimidades de Telecinco por dentro con una mala baba impresionante. Entonces, no creo que Telecinco tenga problemas reputacionales ajenos a los que ya se cree ella misma, pero bueno, tampoco ayuda a tener una cuenta de este tipo contando cosas desde dentro, ¿no? Entonces, hay gente contando cosas de nosotros, hay cosas que nosotros hemos contado que preferiríamos olvidar. Y sin embargo no lo podemos evitar. Ponerme yo en contacto con Twitter para cerrar una cuenta con tu nombre, si mañana alguien te hackeara la cuenta y decidiera llamarse como tú y hacerse pasar por ti, pues Twitter ni contesta. Así como Facebook tienes una buena relación con ellos, con Twitter te tienes que estar matando porque están en California y o te vas a la puerta de Twitter a dar con los nudillos o realmente la transnacionalidad de los servicios tiene unos problemas de jurisdicción que no os voy a contar aquí porque son muy, muy aburridos. La cuestión es que esta es una gran fiesta, todos queremos participar, pero el ser humano sigue queriendo tener una intimidad, sigue queriendo tener cosas para sí mismo
sigue queriendo contar su propia historia, no que la cuenten otros, y ahí viene el concepto de transparencia. ¿Dónde está la transparencia en cuanto a las personas físicas? Yo entiendo que no hay ningún derecho a que ninguno de nosotros seamos transparentes, a no ser que seamos un cargo público y tengamos obligación legal de informar sobre determinadas cosas. No tengo por qué ser transparente sobre mi vida, sobre mi orientación sexual, sobre a qué partido voto, no tengo por qué, pero las corporaciones sí, y los partidos políticos también, y los estados también. Lo que pasa es que no hay ninguna ley que les obligue a ser transparentes, excepto algunas de sociedades cotizadas, etcétera. Por lo tanto, nos enfrentamos también con esa situación. ¿Qué información hay? ¿Qué información estamos dispuestos a dar? Y sobre todo, ¿cómo podemos retirar esa información de Internet, que ya os adelanto que es extremadamente complicado? Hay una nueva doctrina, que es el derecho al olvido, que está trabajando en ella la Unión Europea, la nueva Directiva de Protección de Datos, y que la Agencia de Protección de Datos Española trabaja en ella. Solo se puede emplear en personas físicas, para intentar borrar estos antecedentes que existen de ti en Internet. Pero Google, que es el principal afectado, lo ha recurrido, estamos en la Audiencia Nacional con el tema y ya veremos a ver. Como veis, temas enormemente aburridos, pero que tocan al corazón de la gente, y que la gente viene con ese problema al despacho, porque aunque hayan sido exhibicionistas, todos hemos cometido errores, pero la gente quiere dejar de cometerlos o quiere borrarlos. Y ahí aparecemos los abogados, que somos aquellos que tenemos que hacer el milagro de la Virgen de Fátima, que en muchos casos nos traen situaciones completamente muertas, en avanzado estado de descomposición, y encima, pues claro, frente al brazo incorrupto de Santa Teresa solo se nos ocurre rezar y encomendarnos pues a todos los santos, habidos y por haber. Pero la situación, como veis, es complicada. Sé que hay gente que dice que la privacidad ha muerto, pero a mí el día a día del despacho me dice que la gente sigue queriendo tener vida privada. Muchas gracias. Sí, sí, Cris. Debáteme. Si la gente que le gusta tener tanta vida privada, ¿qué hacemos todos en Facebook? ¿Qué hacemos poniendo, no lo digo conmigo, mejor, pero por toda la gente que está poniendo nuestras fotos de las fiestas, de los amigos? Es decir, que si realmente fuésemos todos a salir vendidos en tu discurso, no sé, mañana cerramos Facebook, Twitter, porque claro, no tenemos privacidad, eso no es importante, y tenemos que dar trabajo a los abogados para que podáis seguir. Mira, los abogados es un poco opuesto a lo que tú dices. No. Digo la realidad. Una cosa es tú como abogado, que está en el dinero, me parece bien, legítimo, pero creo que esta sociedad ha cambiado y ahí está Facebook, si no estaría tan fuerte como está. Y ahora viene Google Plus, que también es un segundo Facebook, vamos a ver más ahí también, ¿no? Bueno, lamento haberte ofendido extraordinariamente, porque por el tono de tu tal te noto, y por el legítimo deseo de intentar ganarme la vida con el sudor de mi frente, que te puedo asegurar que se suda mucho en esta profesión. Y además, aunque he hecho la broma, te puedo asegurar que también se hace mucho trabajo gratuito a gente que no tiene capacidad de pagarlo. Pero como no venimos aquí a contar lo buenos que somos, sino pues a intentar que nos aburráis excesivamente, te tengo que hacer esa puntualización, dado que has insistido en 2 ocasiones en el tema del dinero. Que legítimo es, y entiendo que todo el mundo deseará ganarse la vida. En cuanto a lo que acabas de decir, toda la gente se apunta a todo y a un bombardeo, y me parece estupendo que lo haga, pero también te puedo decir que cuando tú tienes 20 años piensas de una manera diferente de cuando tienes 30, y muy diferente de cuando tienes 50. Y la experiencia personal, y la de otros compañeros abogados, cobrando o sin cobrar o haciendo el pino puente, lo que sí te puedo decir es que la gente nos viene pidiendo soluciones a eso. Y yo creo en la libertad absoluta de que la gente esté, pero también la libertad absoluta de que deje de estar, porque ¿quién eres tú para decidir, ni yo, para decidir que la gente tiene que estar o tiene que dejar de estar? Yo entiendo que las compañías les quieren vender todo lo que se ponga por delante a la gente que esté en Facebook, y el Facebook te perfila de tal manera que sabe hasta tus deseos más profundos, que ni tú mismo has sido capaz de psicoanalizarte todavía para saber que los tienes. O sea, de eso somos todos conscientes, pero yo te puedo asegurar que yo, que soy una maniática, ya siempre digo que llevo el papel de plata en el bolso para ponérmelo en la cabeza cuando me da el momento siroco y no quiero ser intervenida por las fuerzas del poder Facebook. Sí te puedo decir que soy cuidadosa con mi privacidad. Yo personalmente soy cuidadosa con mi privacidad, pero me molesta especialmente que la recomendación que le tenga que dar a la gente es: oye, si quieres que no acabar de mala manera, sé muy cuidadoso con tu privacidad. Yo cuando estoy en un SAR, ahora no puedo evitar estar en este streaming y lo tengo que asumir, ¿vale? No lo puedo evitar. Pero cuando estoy con amigos y tal, cada vez que sale una cámara de fotos me tiro al suelo. O sea, me paso la vida de francotirador. O sea, esto... Lo sé, y yo lo... Hago fotos a todo el mundo y no le pregunto nada porque
estamos en el 2011 y esto es el mundo digital. Bueno, pues te tengo que dar malas noticias. Te tengo que dar malas noticias. No, aunque en el plan que te estás poniendo, me lo pensaría, ¿eh? Pero volviendo a mi sector pesetero, yo nunca trabajo en temas propios porque no dan dinero, obviamente no me pago a mí misma. Entonces, sí, lo que sí te diré es que no somos ni peligrosos ni dejamos de ser peligrosos. La gente es como es, y por mucho que os empeñéis en decir que la web 2.0 ha cambiado a la gente, es mentira, no la ha cambiado. Lo único que nos ha generado es una nueva tipología de marrones a los que nos enfrentamos cada uno de nosotros. Perdona. Borracho una fiesta, pues no la ponga. Pero por Dios, dejémonos de tanta legislación, abogados, sentido común la gente. Es decir, el que quiera que ponga su foto y luego las consecuencias serían tú, y el que sea un poco sentido común, pues que no ponga una foto borracha, porque a lo mejor es verdad que mañana lo ve tu director de trabajo, tu empleador, y no te va a dar trabajo. Eso también es un poco sentido común, ¿no? Creo yo. Yo creo que de todas maneras tampoco es tan sencillo. Yo respeto profundamente tu postura, y solo te diré, arrieritos somos. He oído eso a gente antes y han pasado por el despacho quejándose, hemos tenido que demandar, montar la de Dios es Cristo para retirar cosas. Me parece fantástico, lo respeto, me parece estupendo. El Happy Power también y el Flower Power también yo lo comparto como ciudadano, pero como abogado yo os vengo aquí a contar lo que veo todos los días en el día a día de la parte problemática, porque, perdona que te diga, todas las realidades tienen una parte problemática, y no porque nos empeñemos los abogados, porque la gente se lleva mal entre sí con independencia que los abogados existamos. O sea, y la gente se mete pleitos porque se llevan mal y porque no se ponen de acuerdo. Que es una minoría. No te vendo nada, es que creo que te estás equivocando. No, creo que te estás equivocando, no vendo nada, simple y llanamente estoy presentando un contenido en donde se me ha pedido que dé ese punto de vista, y el punto de vista solo puede ser el regulatorio, porque hay gente mucho más capacitada que yo en este número para contar el otro lado, el lado positivo o el lado en donde puedes ganar dinero. Yo estoy aquí para contaros cuáles son las limitaciones legales y cuáles son los problemas, y lamento muchísimo haberte ofendido hasta este punto. ¿Qué quieres que te diga? No, yo no creo que haya sido una cuestión de ofensa, sino... Y lo que sí queda claro también a la hora de leer, si lees todos los artículos, hay un hilo conductor también, o yo creo dos características que están en todos ellos. Por un lado, la complejidad. Es decir, el mundo con Internet es mucho más complejo que sin Internet, y da lugar a situaciones a las que hay que dar respuesta también. Y esa respuesta tiene que venir desde todos los órdenes, y también desde el legal y regulatorio. Tenemos que conocer cuáles son las reglas de juego en este nuevo ámbito para que no nos hagamos trampas. Y eso es en lo que estamos ahora. Y yo creo que además Paloma lo hace perfectamente, y es plantear cuáles son las cuestiones capitales que hay que tener en cuenta para que esto no sea una merienda de negros, para que no se vaya de las manos, para que podamos tener un desarrollo de la red y de la identidad y de la reputación que sea bueno para todos. Fumero termina el artículo que era con una declaración que a mí me ha gustado y con la que quería terminar, pero que me parece que es apropiada, ¿no? Dice, se hace una nueva, de nuevo es una pregunta. Dice, ¿qué puede hacer un internauta como tú en una red como esta? Dice, hacer confortable un espacio sin lugares donde pasaremos el resto de nuestra vida, la red. Esa es una responsabilidad que nos toca a todos. Tenemos que hacer de la red un sitio confortable, donde podamos vivir tranquilamente y donde los derechos de uno no colisionen con los derechos de los demás. Y eso es algo que hay que ir construyendo. Y del mismo modo que Twitter se ha construido con las respuestas y con las ideas y con las aportaciones de los propios usuarios, la legislación, la regulación, partirá también de eso, de las propias contribuciones que los usuarios hagan. Y se ha manifestado ya en temas como la ley SINDE claramente. Entonces, por lo tanto, bueno, hay que dar tiempo. La responsabilidad de todas maneras del cuaderno es plantear cuáles son los temas de debate, plantear cuáles son las tendencias o cuáles son los temas sobre los que realmente se va a construir esa realidad del mundo 2.0, ¿no? Una pregunta, ¿dónde se plantea más? ¿En el ámbito personal o en el ámbito empresarial o societario?
Por el momento estamos, depende. Por ejemplo, en el mundo del despido se tiene muy en consideración lo que la gente hace dentro de la empresa a través de internet, el uso excesivo de redes sociales, este tipo de cosas. En el mundo, luego hay muchas empresas intentando limpiarse. Lo que pasa es que lo que normalmente les recomendamos es que no inicien pleitos porque generan un segundo titular y al generar el segundo titular lo que hacen es multiplicar, digamos, multiplicar el altavoz del problema que ya tienen. Generalmente lo que les recomendamos es gente que sea capaz de generar una reputación positiva en Internet para que les genere esa reputación positiva. Y a partir de ese momento, digamos que los abogados ayudamos a que ese cliente aprenda a generar esa reputación positiva por sí mismo, contratando gente o incorporando gente a sus equipos para evitar tener esa mala prensa que se ha generado en Internet. Ya cuando los casos son tremendos, y hemos tenido hace poco uno de una entidad muy grande, de un blog que se ha dedicado un año a insultarles de manera salvaje, les hemos pillado la IP y tiene una querella. Y acá, bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa en eso, pero sí que esto la gente se lo toma. En términos generales, nosotros en el despacho intentamos enfriar el primer impulso, porque todo el mundo va muy caliente cuando le han insultado o cuando está muy impresionado, e intentamos enfriarlo, ver si la situación es una situación coyuntural que vale más la pena olvidar, o si es mejor o si el problema se enquista, intentar solucionarlo por vías no judiciales, porque los pleitos nunca son buenos, y cuando ya no queda más remedio nos vamos a un pleito. Y generalmente la vía suele ser la penal, lo cual es ya una situación dura. Que no vamos a engañar. Y en el mundo de la retirada de los contenidos, la vía más práctica y rápida es hacerlo a través de la Agencia de Protección de Datos. Y en eso la agencia está teniendo un número de peticiones altísimo. Altísimo. Muy bien, pues si os parece ya vamos con la última parte de la presentación y que corresponderá a Mariluz. Mariluz tiene el privilegio de haber sido la única autora que ha participado en 2 cuadernos. En el anterior, junto con Esteban Moro y Monse Fernández, en un artículo también, yo creo que muy interesante, sobre las fortalezas de Twitter y si Twitter tiene una cierta capacidad de predicción de la realidad. Y en este que hemos hecho a pachas a medias en torno a estos apuntes que llamamos apuntes de una crisis de comunicación en Twitter. Para completar lo de la multidisciplinaridad, Mariluz es informática. Sí. Aquí somos una abogada, 2 periodistas y una... Estamos representados todas las áreas. Bueno, yo me dedico a investigar para búsqueda de información en redes sociales y sobre todo me interesa mucho relacionar la información que viene por las personas que están relacionadas. Porque entiendo que de alguna manera la relación acapara y forma grupos especiales en Internet y permite hacer búsquedas más verticales. Me estoy enfocada, empecé brujuleando por los blogs que eran bastante complicados y al final me decanté por investigar en la información de Twitter porque resulta sencillo dentro de cabe sacar y es un medio muy fresco y muy instantáneo de obtener información. Entonces, bueno, pues he monitorizado la ley SIN desde el 2 de diciembre del 2009 y ahí la tengo con los picos que van surgiendo y sobre todo me interesan las reacciones ante un tema de la gente, es decir, cómo la gente es capaz de agruparse en torno a una queja o un malestar y organizarse sin conocerse apenas, y cómo se van creando redes que de alguna manera explotan, luego se aplanan y luego en otro momento determinado vuelven a resurgir, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los datos que estábamos examinando para ver un poco qué tipo de análisis podíamos hacer, pues era el analizar marcas, el ver cómo se referenciaban a marcas, a compañías en este caso pues fue una compañía de telecomunicaciones. Entonces, monitorizando la marca nos encontramos de repente con una crisis por el anuncio de el despido del 20% de la plantilla y pues una noticia. Bueno, pues fue trending topic, generó muchísimo ruido, luego se aplanó
seguimos monitorizando la marca y bueno, pues surgió otra segunda crisis el 25 de mayo. Yo estaba más fuera, en Granada, en blogs and medios y bueno, pues tenía las herramientas monitorizando y cuando regresé pues saqué la información y bueno, pues ha sido la base para escribir el artículo. De las dos crisis, este es el primer caso donde se ha medido una crisis de reputación corporativa real, es decir, con datos que ha opinado la gente. Se ha medido solamente desde un medio que es Twitter, o sea, seguramente que en Facebook habría otra visión y en los blogs habría otra, pero bueno, esta es una visión desde Twitter, que es un medio muy fresco y muy en tiempo real, ¿no? Entonces, en la curva esta que veis, en el diagrama, hay tres medidas. Uno son los tweets, otros son los usuarios únicos. No se miden los usuarios totales porque hay gente que repite mucho, un poco para medir el grado de personas implicadas en esto. ¿Cuáles son los usuarios nuevos? Es decir, ¿cuáles se han incorporado a la conversación por primera vez? ¿Y cuáles son los que reincidentes, ¿no? La línea amarilla son los reincidentes. Entonces vemos ahí, de las dos crisis, la segunda es más grande que la primera, y eso suele ocurrir porque cuando se crea una crisis hay gente que, bueno, pues el funcionamiento de Twitter siempre es como una montaña rusa. Sube muchísimo, en Twitter las cosas duran un día y bajan. Salvo el 15M, que afortunadamente pues ha tenido una curva diferente. La primera vez que hemos visto una curva sostenida. Entonces, si da yendo picos, lo que baja son los fines de semana y luego pues cuando hay otra crisis, pues ese grupo que se ha quedado ahí con malestar, cuando surge otra cosa, renace y otra vez produce otro pico. Entonces la primera crisis la lanzó, el tuit más retuiteado fue de Forges, que además llevaba solamente un mes en Twitter. Y tiene noticias de última hora, que es una noticia muy graciosa y con su punto de vista, ¿no? Entonces, él tuiteó antes de que se publicara la noticia que relacionaba el ERE con los bonus de los ejecutivos, que fue el detonante, porque previamente las noticias por separado no causaron ningún impacto, pero antes de que se publicara esa noticia, él dijo una frase con mucho humor: los directivos tienen bonus y los empleados tienen malus. Bueno, pues eso se difundió grandemente y luego pues ya surgió la noticia del País, que fue la que disparó la crisis. Luego se replicó con alguna noticia del Mundo y ya pues pasado el día se aplacó. Y pues siguieron las cosas normales, pero el caso este que os quiero contar, es lo que decía David, es el efecto mariposa. O sea, nunca había visto yo un efecto mariposa y además poderlo medir viendo los tweets de cómo funcionaron. Y es que Televisión Española el 25 de mayo pone un reportaje de la Junta de Accionistas de la compañía y una persona a las 9:30 dice: acabo de ver en el telediario cómo un ejecutivo juega a los marcianitos mientras que su compañía sigue despidiendo a personas. La secuencia en televisión no dura más, o sea, son imágenes de apoyo de un total hecho de Televisión Española para ilustrar la noticia de Pérez. Es un plano desde atrás donde se ve la... además dice hasta juego, el blaster o no sé qué. Sí, sí, se ve la agudeza visual. Los distintos directivos de... Es decir, tenemos... El plano en total no dura más de 1,5 segundos. Tenemos millones de personas mirando y que son capaces de captar cualquier cosa, es decir, que hay millones de ojos viendo cosas, o sea, y lo retuitea. Lo tuitea y dos amigos, la persona que lo ve es una chica y tiene 300 seguidores. Y le hacen dos amigos, hacen RT y se para la cosa. Llega al día siguiente un madrugador a las 7:12 de la mañana, Alfonso Romay, y dice, porque el vídeo se sube a los vídeos de Televisión Española, y dice: en el minuto 23, no sé qué, un ejecutivo de Telefónica está jugando a los marcianitos. Y dos amigos le hacen RT. Uy, bueno, siempre me pasa. Bueno, pues el caso. A las 10 de la mañana, Magda Bermellón, una persona que tiene 70 seguidores, hace una foto de la secuencia y la sube a Twitter. Bueno, esa foto se retuitea 2000 veces y tiene 70.000 accesos. Es decir, un efecto mariposa, una persona de 70 seguidores es capaz de desencadenar una crisis que, como veis, es mucho mayor que la que desencadenó un periódico de primera
de primera línea. Esto es un caso medido, o sea, no es invención, es medido, ahí están los tweets, y es algo curioso que os quería contar, de que la influencia, evidentemente una persona que tiene muchos seguidores, probabilísticamente cada vez que lanza un mensaje tiene mucha más posibilidad de que ese mensaje llegue a todos ellos, y que una persona que tiene 70 seguidores pues tiene un alcance muy limitado, pero que cuando alguien pone una información de valor, pues la gente lo reconoce y lo retuitea, es decir, da igual de dónde venga la fuente, cuando algo es interesante, eso aflora, y las cosas buenas afloran. Entonces, hay otro tipo de influenciadores que no son ni figura, ni estrella, ni especialistas, sino gente que es capaz de ver algo que puede ser interesante para el resto, subirlo y pues causar pues un efecto mariposa como se causó de esto. Y bueno, pues eso era lo que os quería comentar. Que Twitter es efímero, pero que queda un rescoldo. Cuando hay un malestar creado, la próxima vez volverán a entrar más personas de las que entraron la anterior vez, y que no hay título pequeño, como se dice en las conclusiones del informe. Eso es una lección que... claro, lo que yo veo que es importante es que la transparencia para las empresas es muy importante, porque cualquiera, millones de ojos pueden ver cualquier cosa y la pueden aflorar, es decir, que hay que ser muy cuidadoso con el comportamiento y con todo lo que se hace en la red. Sí, esta semana se hacía público la agencia de relaciones públicas Burson Marsteller publicaba los resultados de un análisis, de una investigación que han hecho con responsables de comunicación de empresas en toda Europa. Y la principal conclusión es que el 65% de los ejecutivos vinculados a la comunicación consideraba que ahora es mucho más difícil y complejo gestionar una crisis. Y fundamentalmente yo creo que son dos los elementos básicos que intervienen. Por un lado es el tiempo. Miguel del Fresno lo dice en su artículo. Vivimos tiempos exponenciales. No hay tiempo para nada. Si los que nos dedicamos a la comunicación teníamos antes un agendado cuáles podían ser las ventanas de oportunidad que teníamos para resolver determinadas cuestiones de crisis según qué medio lo plantearan, eso se ha caído. Desde el momento en que los medios digitales colgaron la noticia que vinculaba el ERE de Telefónica con los bonus de directivos, hasta que llegó a ser trending topic, no pasaron más de 3 horas. Y cuando una noticia alcanza o sobrepasa el umbral de trending topic, a partir de ahí es absolutamente imparable. O sea, durará el tiempo que dure, pero no se puede hacer nada para pararla. Ya es como un río, como un tsunami que arrastra todo, y uno podrá poner luego soluciones a la situación creada, pero no puedes parar ya ese caudal de información. Como decía Mariluz, si algo es público, se va a tuitear. Hay millones de ojos mirando las cosas. En lo de la secuencia de televisión española es que queda claro, si uno ve las imágenes de lo que es ese informativo, no aprecias absolutamente nada, ni siquiera casi, ni si el directivo está con un periódico o con una tableta. Pero alguien ha tenido la paciencia de parar la imagen, de mirarlo tal y de descubrir. El valor está en el descubrimiento de alguien que toma el interés suficiente para encontrar algo novedoso. Y Twitter premia, recompensa ese tipo de contenidos. Igual que los medios de comunicación, en Twitter se recompensa la novedad, lo diferente, el sentido del humor, la visión particular. Algo parecido también a lo que ocurre en el resto de los medios. Es decir, se prima la noticia, algo novedoso, diferente. Y aquello que es así tiene muchas más posibilidades de ser propagado porque son los individuos, las personas, los responsables de esa difusión, de esa redifusión. Twitter es más que Twitter, y yo creo que este también es un concepto, una conclusión muy importante que hemos aprendido, viendo también además el caso. Twitter no representará más que el 6% a lo mejor de los usuarios de Internet, pero en cambio, y también según estudios en Estados Unidos, el 80% ha oído hablar de Twitter. ¿Qué ocurre? Los medios de comunicación están dedicándole una atención sobreponderada a lo que ocurre en Twitter. En Twitter está el 10% de la población, el 8, el 9, pero son los usuarios que están en Twitter los que marcan las tendencias.
son los que marcan la moda, son los que están marcando la evolución de lo que es la web 2.0, las redes sociales. Y los medios se hacen eco de eso. Seguramente igual que cuando se inventó el coche le sacaría muchísimo más noticias a los nuevos automóviles de 4 ruedas que a las enfermedades de los caballos, pues se está ocurriendo exactamente igual. Los medios de comunicación prestan una atención muy destacada a lo que ocurre en Twitter y especialmente a todos esos temas que están catalogados como trending topic. Y a partir de que se produce ese trasvase entre lo que aparece en Twitter y en las ediciones digitales, ahí el bucle ya comienza a ser también imparable y se retroalimenta. Es el concepto que llamamos de resonancia. Algo aparecido en Twitter tiene una resonancia enorme en el resto de los medios. Y eso es lo que hace que algo que objetivamente por el número de difusión que tiene, por la audiencia, estamos hablando, si lo veíamos antes, 100.000 tweets en un proceso en un periodo de un mes o de 18 días. No es nada comparado con los millones de visitantes únicos que tiene el país o que tiene el mundo o que tiene Televisión Española. Pero en cambio, esos medios, El País.es, Mundo, Televisión Española, se hacen cada día más eco de lo que está ocurriendo en la red. Y esa realidad toma presencia en sus espacios informativos. Y por lo tanto, ya no se puede analizar solamente lo que ocurre en la red social desde ese punto de vista concreto o local, sino que hay que contemplar ya lo que sucede en una red social, como en este caso Twitter, y las implicaciones que tiene en todo el panorama de medios de comunicación. No hay Twitter pequeño, como bien decíamos, y Twitter que se consolida como el paradigma de la recomendación social. Las dos conclusiones, así a la vista de todo lo que hemos leído en torno a este cuaderno, yo creo que son, por un lado, esa complejidad que viene determinada por el tiempo, y algo que comentaba también David al principio, la necesidad casi obligada de que tanto personas como organizaciones como empresas tenemos que ser o tender a ser más transparentes y a tener un comportamiento más honrado, porque de otra forma habrá alguien que siempre te encontrará para sacarte los colores, ¿no? Y estamos a vuestra disposición ahora si os apetece para plantear cuestiones, pues como unos 15-20 minutos. Yo quería comentar antes una cosa, de esto que decíais de lo de la tablet y los marcianitos, ¿no? Cuando se empezó a decir. O sea que al final Twitter, las redes sociales, si ponen disciplina a las empresas, uy, el micrófono, bueno. ¡Ay! Ponen disciplina a las empresas, a las personas y bueno, también a los periodistas, ¿no? Porque cuando salió esa información se relacionó el momento del juego de los marcianitos con el anuncio de la Telefónica, y ya aparecieron informaciones que decían eso y no hay esa relación, realmente se corresponden a momentos distintos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, sin comprobar fuentes, pues ya en algunos medios aparecía eso. A otros casos, estoy pensando cuando se mató en Twitter a Enrique Meneses, ¿no? Al periodista, ¿no? Que estuvo muerto durante unas horas, ¿no? Enrique, qué disgusto. Sí, ¿no? Porque alguien lo empezó a tuitear y bueno, pues yo qué sé, le mataron durante unas horas, hasta que el hombre salió y puso en Twitter, oye, que estoy vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso abunda un poco en la idea esta, ¿no? De que al final nos impone disciplina, nos impone pues hacer las cosas bien, a todos, a las empresas, a las personas, lo que antes decía Paloma, ¿no? Bueno, pues tienes que tener claro tu presencia en las redes sociales, en internet, qué imagen da de ti, porque bueno, a lo mejor hoy, lo que decías tú, ¿no? Hoy te apetece dar una imagen de que te has corrido una borrachera tremenda, pero cuando te quedes sin trabajo y vas a hacer una entrevista a una empresa, pues a lo mejor no te hace tanta gracia, ¿no? Eso de la transparencia, ¿no? Y luego también ahí os afecta a muchos de vosotros, ¿no? A los periodistas, ¿no? La dificultad, ¿no? También que hay ahora de comprobar fuentes, ¿no? Y en este vértigo en el que nos encontramos vosotros también en vuestros medios online, ¿no? En vuestras ediciones online, en las que la noticia está aconteciendo
a cada instante, por la dificultad, ¿no?, que hay de comprobar fuentes y de aportar una información certera y bueno, sólida, ¿no?, también a la red. Eso que ya he comentado de Telefónica, encima no son periodistas, has dicho, es un tuitero, ¿no? Son Sí. personas normales, Sí. con seguidores Y le dan la vuelta y ganan a todos los periodistas españoles, Claro. porque el que lo descubre esto, como dices tú, observando muy bien ese minuto o tal, Sí. no es un periodista, que se supone que los Claro. periodistas llevamos siempre... De hecho, de hecho te diré más. Quien descubre que el momento del juego con los marcianitos y el anuncio del ERE no se corresponde, tampoco es un periodista. O bueno, tampoco sé si eso es así, porque claro, te iba a decir, no es un periodista, es un bloguero. Bueno, esto da para otro debate, ¿no? No me quiero meter ahí, ¿no? Pero es verdad que quien dice que esa imagen no se corresponde en ese momento es un blog, ¿no? En concreto, bueno, no me importa decirlo, eso lo dice Joshua en bandaancha.st, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que muchas veces vemos que hay gente mucho más cualificada o al menos más rápida o más observadora, no sé, o que descubre en ese momento. Por supuesto que el primero lo menos es el que lo difunde, porque solamente dice vista en televisión sin dar ninguna información más. El segundo que lo dice da el minuto del vídeo, pero la gente es como perezosa de hacer el vídeo. El que realmente lo dispara es el que tiene la idea de hacer una foto. Una de las cosas que vengo yo observando es, porque tengo una medida de... Para cosas que te enredas. Sí, te enredas, cosas que debes hacer porque al final no te retrasas en otras. Con lo del 15M, para el archivo del 15M querían tener las URLs catalogadas para un proceso que hay de que quieren guardar la memoria del 15M. Entonces las catalogué y entonces cuando le dije que había 200.000 URLs me dijo que se pueden ordenar por categorías, imagen, vídeo, medio, blog. Pues hice una clasificación del 80% de los sitios web donde venían esas URLs y encontré que el número de imágenes era increíblemente grande, es decir, que la imagen se propaga muy bien porque no tienes que leer, lo ves en el momento y la gente cuando ve un enlace de imagen pincha. Y el vídeo mucho menos se ha desarrollado. Entonces lo comparé con cuando hubo la primera unidad del manifiesto de la ley SIGNE, cómo había cambiado. Entonces prácticamente las imágenes en el 2009 eran algo ridículo, poquísimo. Y ahora es más que los blogs, hay más enlaces a imágenes que a blogs. Fotos y vídeos, ¿no? Sí, sobre todo la imagen se propaga muchísimo. La gente cuando ve una imagen sabe que no va a perder mucho tiempo en verlo, va a tener una instantánea de algo y es mucho más propicio. Pero en ese caso, de alguna manera lo que disparó fue el que tuvo la idea de hacer la... Soy lento. Sí, esto es interactivo. Puedes poner la búsqueda del medio y te dice dónde está situado. Y entonces, bueno, pues esto es el 15M, donde veis que la imagen tiene un protagonismo tremendo. Y aquí veis cómo estaba la imagen en el 2009. Una cosa increíble. Es que ahora todo el mundo tenemos. Claro. Todo el mundo tiene Sí, smartphone claro. ya, ¿no? Es decir, que antes las cámaras no se llevaban. Antes, claro, ha cambiado la operativa y aparte de esto, pues es una cosa, una tendencia que... Bueno, no sé, es una tendencia, es algo que sí. Bueno, Yo creo que sí está negativo. no, para nada. Foto de todo, aunque la cámara diga que somos más de cuidado las fotos, pero Estaba abriendo, perdona, pero estaba abriendo una sentencia, lo he visto por el rabillo del ojo, así que ten cuidado. Para empezar a Sí, escribir. sí, he visto una sentencia en PDF y me ha entrado así como un poco de congoja. Ojo, ya. En esto no me he metido yo, ¿eh? Bueno, simplemente es una reflexión de periodista, es decir, al final una persona hace un vídeo y probablemente su cámara dice, joder, fíjate que lo que he grabado a un ejecutivo haciendo esto, ¿no? Es decir, que a veces se rellena con un primer plano de las manos de alguien y en este caso el primer plano tenía dinamita, pero luego, por lo que habéis explicado, creo intuir que realmente el estado de opinión viene de la unión de dos informaciones distintas, que es por un lado el ERE y por otro lado el aumento, es decir, son dos cosas distintas Es que que conforman... la segunda crisis es consecuencia de la primera, porque claro, la primera lo que se crea es un conflicto de que se considera pues algo que no entiende muy bien la gente, cómo es posible que se premie mucho y se despida tanto,
y eso queda un malestar. Y la segunda, cuando alguien pone la foto del ejecutivo, relaciona la información anterior. Sí. Es decir, que ahí se juntan tres cosas, es decir, los bonus y un ejecutivo que se lo pasa muy bien jugando con... Sí, pero al margen de todo esto, intentando aportar otro punto de vista a todo esto, al final estábamos hablando de las historias y realmente como el periodismo cada día es más atropellado, tienes acceso a más cantidad de gente, pero como la información ya fluye en tiempo real, que tengas acceso, no realmente no accedes, pues porque ya la presión de la competencia es tal que vas colgando las cosas según sucede. Y comentaba esto en relación, ayer estuve leyendo en el blog de Periodismo con Futuro del País, en uno de los últimos posts, había una historia muy interesante en la que un periodista de referencia, no sé, de Jeff Jarvis o alguno de los de The Guardian, alguno en estos asuntos, venía a explicar o a apuntar o a sugerir que las historias ya no las construye el periodista, sino se construyen entre todos. Y bueno, me he acordado de eso. Sí, esta es una historia... Sí. Esta es una historia finalmente coral. Bueno, no sé qué habrá pasado del directivo y de sus... Ignoro el final, ¿no? Como veis luego, ahí sigue. Ahí sigue. Sí, el día estaba en la réplica, estuvo ahí dando una charla, con un programillo. No me acuerdo el nombre, sí, sí. Ah, ya sé quién es. ¿Pero por qué ha pasado por el despacho? ¿No? Bueno, El secreto profesional es... soy una tumba. Es que somos una gentuza, ya lo sabes. Al final... La historia se construyó entre todos. Claro. La historia coral está bien eso, sí. Sí, porque cada uno va poniendo su granito de arena y luego, claro, va propagándose, unos van diciendo que una información no es cierta, se va refinando, es un... Pero ahí yo haría un pequeño matiz. Yo creo que es que sí, la historia se construye por todos, la información se forma en base a pinceladas que aporta mucha gente, pero bueno, eso al final revaloriza también el papel del periodista, ¿no? El periodista lo que tiene que hacer es todo eso, darle un sentido, porque al final, de mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, pero lo que diferencia al periodista del resto debería diferenciar es la capacidad de todo ese ruido, de todas esas pinceladas, de todos esos pequeños titulares que aparecen por múltiples sitios, conformar una historia. La historia la debería, creo, hacer él, o por lo menos debería tender a hacerla, ¿no? Otra cosa es luego ya que consideremos que es un periodista o... No, bueno, te veo decidido a meterte en ese charco, ¿eh? No, hablamos de informaciones distintas, claro, que van desarrollando a lo largo de un mes. Es decir, luego no hay una historia global en el sentido que son cosas distintas que van en una serie de días, en una serie de medios, ¿no? Pero sí, desde luego. Hombre, también hay un efecto rapidez en Twitter que está muy bien, pero ¿quién no hemos metido la pata de manera grave en Twitter alguna vez? Yo creo que todos hemos pasado el síndrome que yo llamo Vigalondo de la Iglesia, que es una combinación de esos dos tweets que has mandado que preferirías no haber mandado. Uno a las tantas de la madrugada creyendo que te iban a entender y otro dimitiendo de un cargo porque 5 segundos después de que se apruebe una ley. O sea, ese gatillo rápido, esa cercanía que tienes con la herramienta, que piensas que no te sigue nadie y hay 500.000 tíos o 50.000 tíos que de pronto están ahí. La rapidez está muy bien, tiene muchísimos peligros, metemos muchísimo la pata y corremos el riesgo vamos, yo personalmente he tenido una gran metedura de pata en Twitter, o sea que creo que todo el mundo es susceptible de tenerla. Pero el problema de estas historias es que ninguno de nosotros, yo por lo menos, me fío de quien me da la información y a veces retuiteo cosas porque me parecen graciosas, pero no he hecho ningún análisis de la fuente, es decir, no sé si la fuente es buena o es mala o si la información es buena o es mala. El otro día mataron a Obama en el Twitter de la Fox y me lo habría retuiteado como una reina mora, te quiero decir, porque hackear esto es la cosa más sencilla del mundo, así que... yo espero, lo digo más que nada, metiéndome ya en tu charco, yo creo que hay sitio para todo el mundo, para los que vamos contando nuestra vida y para el periodista que quiere de verdad contrastar la fuente y contarnos la historia con los principios del periodismo. Y luego ya lo que es un periodista, como en este país no está regulado, para que veas que los abogados no regulamos las cosas, no tenemos nada que ver en eso tampoco, pues eso ya... Físicas. Sí. Y has dicho que sin embargo las personas jurídicas de alguna manera dejan entender que no tienen ese derecho. No exactamente así. Yo entiendo que en el caso de las personas físicas vería mañana, si mañana alguien se pusiera creativo, y vamos, en este país nos ponemos creativos todos los días,
en sacar una ley que estableciese la transparencia de nosotros, tendrían que estar muy bien justificado por qué tenemos que contar nuestra vida. Es decir, aparte de un cargo público que tiene que ser transparente no con toda su vida, sino con una parte de su vida, que es en la patrimonial, no hay, el derecho a la intimidad está por encima de cualquier otra consideración. El problema de las entidades mercantiles, de las organizaciones, es que el Tribunal Constitucional extendió el derecho a la intimidad, propia imagen y al propio nombre a las entidades mercantiles, con lo cual eso dificulta el hecho de que se les exija transparencia y solo se puede hacer mediante ley. Por lo tanto, hay una transparencia contable, la obligación de depósito de cuentas, la obligación de una serie de cosas, pero en realidad lo que pasa dentro de las organizaciones no lo sabemos, pero ni aquí ni en Estados Unidos. O sea, en Enron se supo lo que pasaba 2 minutos después de que Enron se fuera a la porra. O sea, y sí que es cierto que en Estados Unidos a raíz de eso hay una serie de normas, Sarbanes-Oxley, etcétera, etcétera, que procuran una transparencia, pero sobre todo en los dineros. En los dineros. En el resto de las cosas hay poca transparencia. Sí hay leyes de transparencia en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en cuanto a lo que han hecho sus gobiernos, pero con un plazo de prescripción muy grande. Es decir, no sabemos lo que pasa ahora, excepto si nos lo cuenta Wikileaks, y esa es la gran discusión sobre la transparencia a través de estas redes alternativas de información, sino lo que ha pasado hace 30 años. O sea, y ahora estamos oyendo las cintas de lo que se contaba en el despacho del presidente de Kennedy. Creo que ya se desclasificó y muy clasificado. Es decir, que hay un movimiento de gente que entiende que determinadas organizaciones deben de ser transparentes. Yo entiendo que los gobiernos deberían de ser más transparentes. También entiendo que a veces es complicado solventar problemas siendo completamente transparente. O sea, no voy a decir que... O sea, en diplomacia, por ejemplo, la transparencia que nos ha traído Wikileaks, yo entiendo, yo he estado muy interesada en Wikileaks, pero no puedo solucionar problemas siendo transparente. Esa es una realidad que parte del cinismo abogacil que me caracteriza. A veces los problemas tienen una solución complicada y a veces el solucionar un problema depende mucho de la personalidad de la persona que tienes delante y no tanto de... Y tienes que hacer cosas que, aunque no sean ilegales, pues no son bonitas de hacer. Sí. Yo quería decir de lo que decía David, de los periodistas. Hay un caso curioso que es el terremoto de Lorca, que lo monitoricé también, y allí fueron los protagonistas de la información, fueron los periodistas los primeros que dieron la noticia desde las redacciones de cómo se movía todo, y como además pues tienen un predicamento entre la ciudadanía, fueron los que de alguna manera mantuvieron toda la historia y fueron los más influyentes. O sea, de los 10 más influyentes, pues 8 eran periodistas. Locales. Locales de Murcia. Muy bien, pues oye, muchas gracias de nuevo por habernos acompañado. Si tenéis todavía ganas, yo os recomiendo que os leáis el cuaderno y que en esa medida disfrutéis. Están ilustrados, el cuaderno está ilustrado además con fotografías, gráficos y visualizaciones. Por intentar también definir a través de la parte gráfica lo que es el individuo, lo que es la especie y lo que es la red. Muchas gracias a vosotros por acompañarme y que lo disfrutéis. ¿Cómo vais los abogados? ¿Qué muy bien? No, yo me quedo. No, me voy a meter.